compartir pantalla. Y vamos a ver. Ok. Vamos a seguir viendo un poco de teoría. Entonces, de aquí difusividades, modelos geométricos, el aparato, conductividad térmica y el material. Aquí. Entonces, la clase pasada nos quedamos en esta expresión, ¿no? Iban ustedes a tratar de... ¿Alguien llegó a la solución? Sí, no, quién sabe. ¿Cuál fue la pregunta, profe? No, la pregunta es si trataron de ver si lograban llegar a la expresión que les estoy dando ahí abajo, que les estoy marcando abajo. Es decir, la clase pasada estuvimos viendo el modelo haciendo un balance de moles que se introducen hacia el interior de la partícula porosa. Entonces, para esto hicimos bueno, definimos varias cosas y establecimos el balance de fluxos que van hacia el interior de la pastilla, que estuvimos inclusive discutiendo la parte dimensional de la ecuación, la consistencia dimensional, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de que la K1C está referida a la R en términos de la masa de catalizador, lo cual justifica que aparezca la ρP. La ρP es la densidad de la pastilla, por lo tanto pasamos de la masa al volumen y luego lo multiplicamos por volumen y nos queda el flujo, que es lo que tenemos aquí. Flujo de moles que llegan a R, flujo de moles que salen de R más delta R, y la diferencia entre estos dos flujos, entre el que entra y sale en este volumen, es la reacción química que se está llevando a cabo en la parte interna del anillo. Eso es lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Y sacando el límite, cuando delta R tiende a 0, nos queda esta expresión que está aquí. Haciendo la salvedad, lo comentaba en la clase pasada, que tomen en cuenta que a diferencia de otras geometrías, en este caso específico, conforme avanzamos en la posición radial, el área perpendicular a la dirección de la transferencia de masa va variando, va disminuyendo hacia el centro de la pastilla. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hace que lleguemos a esta expresión que está aquí. Con sus condiciones de frontera, en R igual a RS tendríamos la concentración en la superficie y en R igual a 0 en el centro, por el concepto de similitud geométrica, que les decía yo que aquí, de aquí parte otra vez el perfil igualito al anterior, pero en sentido contrario. La DC con respecto al radio, a la posición radial es igual a 0, o sea, la derivada. Eso es lo que estuvimos viendo la clase pasada. Después les decía que para manipular esta expresión se propone un cambio variable donde ponemos que C en CS sea una cierta función del radio que no conocemos entre R. Y esa expresión la derivamos una y dos veces para sustituirla en la segunda derivada de C y la primera derivada de C. Si hacen esa álgebra, llegan a esta expresión que está aquí. Entonces la pregunta ahí era de si hicieron el intento de deducir esa expresión.
O sea, el problema que estamos, que el limitante, vamos a decir, que tendría este método que no nos queda de otra más que adoptarlo porque no hay opción, ¿sí? Sabemos nosotros que no hay opción por la pandemia, es que sí tienen ustedes que hacer el esfuerzo pues, las tareas o los comentarios que les hagan, los traten ustedes de seguir. O sea, sí hay, no exenta un método de estos, que haya un trabajo por parte de ustedes para tratar de ir complementando lo que estamos viendo en la teoría y no atenerse exclusivamente a lo que estamos programando en los cursos. Yo trato de ir un poco más al detalle, pero sí hay un punto donde ustedes deberían de poner un poco más de esfuerzo. O sea, se los vuelvo a repetir, si quieren aprovechar más el curso, tienen que hacer el esfuerzo con respecto a esto concreto, que esto es muy concreto, muy puntual, ustedes tienen la suficiente información previa en matemáticas, llevar un curso de ecuaciones diferenciales, donde pueden ustedes trabajar esta expresión diferencial para llegar a esta que está aquí abajo. Y esa es la intención. Yo los guío, o sea, les pongo este cambio de variable, llegan a esta expresión que es equivalente a la anterior que acabamos de ver, esta que está aquí abajo. O sea, si hacen la derivada dos veces y una, pueden establecer esta expresión que está aquí. Y esta expresión que está aquí tiene como solución general esta expresión que está acá. F, esa función de la posición radial, es una constante A por E a la dr más otra constante B por E a la menos dr. De ahí pueden ustedes ver las cuestiones de los operadores, que es un recurso que se tiene en solución de ecuaciones diferenciales, y encontramos que esto lo podemos traducir a una d cuadrada, que sería la segunda derivada de f con respecto al radio, y esta es la función, tal cual, nos queda menos rho pk1 en d, y esto es igual a 0. De ahí despejamos y encontramos que d tiene dos raíces, positiva y negativa. Entonces, esto es lo que nosotros utilizamos para definir la solución general. O sea, esto lo sustituiríamos aquí y nos queda más la raíz cuadrada por r y acá menos la raíz cuadrada por r. Ahora, sabemos de trigonometría que el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico de este dr se puede poner en función de las exponentes. Entonces, como un medio de la resta y un medio de la suma de esos exponentes. Con esto, y aplicando las condiciones de frontera tal cual, y poniendo ya directamente f igual a c en cs por r, aquí la pondrían, pueden ustedes trabajar el álgebra y llegar a esta expresión. Y de ahí les va a salir de forma, vamos a llamar natural, este término que se conoce como módulo de Thiel, en el caso específico de esferas, donde phi s es igual a rs entre 3 por la raíz cuadrada de rho pk1 en d. ¿Okay? Esa era la tarea. Entonces, que si no le hicieron la lucha, pues ahí tienen esa limitante. Tienen todavía el fin de semana para trabajarlo y regresar y entender pues cómo solucionar esto. El siguiente paso es no olvidar que lo que buscamos es evaluar el factor de efectividad. Entonces, aquí con esta expresión que está aquí, si damos valores de R, conociendo phi s, que está aquí, que tiene que ver con la densidad de la partícula o la pastilla, el coeficiente cinético de la reacción y la difusividad efectiva, multiplicada por una longitud característica, que en el caso de la esfera es RS entre 3. Aquí lo vemos para las diferentes geometrías. Phi L o phi, vamos a ponerle phi tal cual, es igual a L por la raíz cuadrada de estos términos, donde L es L es la longitud característica dependiendo de la geometría. En el caso de la esfera, pues L es igual a RS entre 3,
En el caso del cilindro es RS entre 2, sin difusión axial, es decir, no hay difusión hacia en esta dirección, sino que hay difusión hacia los lados. Y en la placa, si tenemos difusión en la cara de arriba y en la cara de abajo, L sería igual al espesor entre 2. Esas serían las L's características. Y esta se está definiendo como el volumen de la partícula o de la pastilla entre la superficie exterior de la partícula. Ponen ahí el volumen de la esfera entre las superficies exterior de la esfera y les va a dar RS3. Lo mismo cilindro y lo mismo para la placa. Esas son las definiciones que ustedes tendrían asociados con el tipo de geometría que tenga el catalizador, ¿no? El catalizador, pues, yo creo que raramente es esfera, más bien la más socorrida cilindro, por la forma como se manufactura el catalizador. Pero entonces, lo que queremos, a partir de que yo ya puedo generar con esta ecuación que está aquí, puedo generar este perfil de concentraciones en el interior de la pastilla. Lo que sigue es que mi objetivo es calcular el factor de efectividad. Esa no la podemos olvidar, pues. Este es el objetivo. Entonces, lo que se hace es evaluar a partir de la relación de la RP, de la ETA con la RP entre RS, manejamos considerando el perfil de concentraciones. Tenemos que la RP, pues sería igual a 4 pi r cuadrada de la RS por la difusividad efectiva por dc en dr. ¿Sí? Esta es la fórmula de la ecuación de Fick, ¿de acuerdo? Que ya conocemos, que utilizamos, y estamos multiplicando por el área perpendicular, la dirección del flujo, y lo dividimos entre la masa de la partícula. Es como si estuviéramos desglosando la R. Y para evaluar el coeficiente de difusión, este perfil de concentraciones que se deduce con este análisis que estamos platicando, derivando esta concentración con respecto al radio y evaluándola a la entrada de la pastilla en el estado estacionario, significaría que las moles que están entrando hacia el interior se mantienen a lo largo de la pastilla. Entonces, esto de aquí lo vamos nosotros a relacionar con el perfil para evaluándolo en R igual a RS, podemos obtener la RP que me va a servir para calcular el factor de efectividad que está aquí, de acuerdo al sistema. Entonces, si yo acepto que la masa de la partícula, siguiendo con el ejemplo de la esfera, es igual a 4/3 de pi r cúbica por la densidad, esa es la masa, el volumen por densidad, la masa de la partícula, sustituyéndola en esta expresión que está aquí, me va a quedar que RP es igual a 3 veces la difusividad efectiva entre RS RP por la derivada de la concentración con respecto al radio, evaluado en R igual a RS. Sí, esta es la expresión que yo utilizo en la definición del factor de efectividad que estamos viendo acá. ¿Sí? Aquí, la verdad que para evitar que se confunda la R minúscula con los radios, etcétera, debe ir R mayúscula. Nada más que ya no pude hacerlo aquí porque esto lo manejé como imagen. Pero voy a corregir eso. Entonces, regresando. Entonces, ETA, el factor de efectividad es igual a esta RP que está aquí definida entre la R evaluada a las condiciones superficiales. Sustituyo la RP aquí y encuentro esta expresión que está aquí. 3 DRS K1, entonces aquí agrego K1 con la concentración en la superficie, multiplicando a este perfil. Entonces, derivo esta expresión, ¿verdad? Y puedo obtener entonces esta otra expresión. Que esta expresión, en el caso de la esfera, me da a mí el factor de efectividad en función del módulo de TIL definido
como lo acabamos de platicar, en términos de la longitud característica, que es RS entre 3. Si se hace el mismo análisis aquí y en lugar de una esfera pusiéramos el cilindro con la transferencia en la dirección radial, en la dirección, sí, en la dirección radial, tendríamos el mismo fenómeno de que el área de transferencia se va reduciendo conforme nos acercamos hacia el interior del cilindro. Entonces, eso conduce a otra expresión del módulo de Thiele para el caso del cilindro sin difusión axial y la placa, que sería una especie como de loseta, ¿sí? Como una tableta, pues. Y esto nos da un factor de efectividad en términos de estas geometrías que es igual a la tangente hiperbólica de phi L entre L, donde el phi L que corresponde a la geometría estaría dado por RS entre 2 si fuera el caso del cilindro, o el espesor entre 2 si fuera una placa que transfiriera por ambas caras. Si una de las caras estuviera sellada, entonces tendríamos el espesor completo. Pensando pues en que el equivalente a la expresión del balance que estamos analizando, ¿cómo se llama? El perfil que se establecería sería a lo largo de todo el espesor de la placa. En el caso de cuando la transferencia es por ambas caras, pues tenemos hacia la mitad del espesor tenemos un perfil y en la otra mitad tenemos el perfil contrario. Un poco el mismo criterio de lo que estoy platicándoles aquí con este perfil. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería, digamos, la situación que estaríamos planteando en este análisis. Ahora bien, al hacer una gráfica de ETA en función del módulo de Thiele, las curvas características independientemente de la geometría, bueno, va a haber ¿cómo se llama? La forma de la curva es similar, ¿sí? En el caso inclusive de una cinética de primer orden reversible, esto es similar. Yo les recomiendo que vean, que ya no me dio tiempo de hacerlo, pero vean la figura 11.8, apúntenle por ahí. ¿Del libro de Smith? El libro de Smith, sí, exacto. Okay. Ahorita les digo qué figura es. Es la 11.8, exactamente. Donde viene ya más aterrizada para varios casos en los que tienen para la placa y tienen para la esfera y para el cilindro y tienen dependiendo de la cinética de primer orden, inclusive para una cinética, como se ve en el ejemplo, en uno de los ejemplos que ven aquí, para una cinética reversible de primer orden. Entonces, apunte para que lo vean con calma. Si tienen el libro en la mano, véanlo. Es la figura 11.8 del libro de Smith, donde esta es la figura, ¿sí? Esta es la figura equivalente que viene en el libro. Y aquí tienen una familia de curvas de forma muy similar que va a depender ya en la parte más particular del orden de la reacción, que si la reacción es reversible, irreversible, etcétera, etcétera. Y la geometría. O sea, hay diferentes formas de curva, o sea, valores pues que se pueden tener aquí, pero la forma, es lo que quiero decirles, es muy similar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué propiedades tiene esto? Aquí abajo les pongo estas dos situaciones. Si hablamos de que el módulo de Thiele sea mayor de 5, ese es el número. Hay otras obras que manejan un número más chico o un poco más grande, no sé, depende del enfoque que tenga el libro. Tenemos resistencias internas importantísimas. Del otro extremo, si el módulo de Thiele es menor a
o tiende, aquí lo puse como que tiende a 0, pero el criterio es menor a un tercio, ahorita vamos a ver cuál es el significado de esto, de todos modos, o sea, tendiendo hacia acá, pues, si se fijan, la curva Q sube abruptamente y llega a una zona que está próxima a 1. ¿Cuándo decimos, de acuerdo al criterio que estamos estableciendo aquí, cuándo decimos que el factor de efectividad es 1? Significa que tenemos 100% de efectividad de la partícula catalítica. Es decir, no existen resistencias internas. Cuando el factor de efectividad, o sea, 1 es igual a 1, eta igual a 1. Es decir, la tasa de reacción que estamos observando corresponde a las condiciones de la parte superficial. Recuerdo que ahorita no estamos tomando en cuenta la parte externa. Simplemente estamos diciendo, si hay diferencia entre la R que yo tengo experimental y aquella que yo tendría si tuviera la evaluación en la superficie del catalizador, ¿sí? Si existe resistencia, existe diferencia entre estas dos R, significa que existen resistencias internas. Si son iguales las dos, significa que no hay resistencias internas. Un análisis similar vimos en el caso de las resistencias externas, recuérdenlo. ¿Sí? Donde observábamos si existían o no existían resistencias externas. ¿Ok? Bueno, entonces, tomando en cuenta esto, ya viendo a la luz de la gráfica que me interesa que la vean, que insisto, la gráfica 11.8. Híjole, estoy pensando en, a ver, denme chance y se las voy a... Doctor, ¿no quiere que la comparta? A ver, ¿la tienes ahí a la mano? Sí, la tengo a la mano. Bueno, a ver. ¿Me puede dejar compartir? Porque dice que no puedo. A ver, ¿dónde pongo yo eso? Creo que abajo en Zoom, en donde dice compartir pantalla, creo, ahí usted le puede poner que se visualice Varios para todos. participantes pueden compartir en forma simultánea. Ahí, es esa. Ahí está. Se supone que ya le di el clic. Sí, ya puedo. ¿Es esta? ¿Sí? Ok. A ver, enséñamela. Ahí está. Ahí está la figura que les estoy comentando, que es la 11.8. Si se dan cuenta, la forma de las curvas son la misma aparentemente. En principio, pues son muy similares a las que les acabo de poner de referencia. ¿Sí? Y digamos, el punto donde esté la curva va a depender si se trata de una esfera de primer orden, que es esta que está aquí, si tienen de segundo orden para una placa o un cilindro, de primer orden placa cilindro, inclusive la de orden 0, se les va al infinito, ahí es otra cosa. Ya no es el caso, ¿sí? Pero para cinéticas de este tipo, aquí las tenemos. ¿Está claro? Sí, doctor, una duda. Entonces, el módulo de TIL no depende mucho de la geometría, sino de la cinética que se use. Depende, el módulo de TIL, ahorita lo vamos a platicar, depende de las propiedades físicas del material, que es notoriamente la difusividad efectiva, porque está ahí metida, y de la cinética. Ahorita les voy a decir qué cuidados hay que tener con esta acá. Ok, doctor. Sí. Bueno, nada más aprovechando esta figura, si estamos a un tercio del módulo de TIL, menor a un tercio, vamos a estar en esta zona, si se fijan. ¿Sí? En esta zona. Ya muy próximos a 1. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que tendríamos nosotros, lo que nos estaría dando la pauta de que las resistencias internas no son importantes. En cambio, cuando tenemos un módulo de TIL mayor de 5, pues ya la curva prácticamente se acostó. Entonces, ahí tenemos efectos de las resistencias internas muy importantes. 20, 25, 30%. ¿Sí me expliqué? ¿Ya te sales para regresar? Sí, doctor. Ok, gracias. Listo. Muy Nada amable. que. Entonces, seguimos. Entonces,
¿Me expliqué? Entonces, cuando andamos en esta zona, tenemos efectos muy importantes. Cuando andamos abajo de esta zona, tenemos efectos relativamente poco importantes, pues, si no es que nada, y las resistencias internas las podemos considerar despreciables. Entonces, esto de aquí nos lleva a la definición. Entonces, esto sería, digamos, cuando tenemos módulo de TIL mayor de 5, como ya esta expresión tiene su limitante, o sea, si meten aquí phi s igual a 5, esta ecuación no les conduce a nada. Les va a dar ahí que no sé, que es indefinido. ¿De acuerdo? Entonces, lo aproximan como el inverso del módulo de TIL. Entonces, para un módulo de TIL igual a 5, pues nuestro factor de efectividad andaría del orden de 0.2, ¿no? Que sería, obvio que la reacción va a estar controlada por la difusión. En el otro extremo, cuando tenemos phi s que tiende a 1, nuestro factor de efectividad está tendiendo a 1 y por lo tanto lo que controlaría sería la reacción química. Bien, aprovecho para lo siguiente. Veamos el módulo de TIL. Este módulo de TIL es bien importante. Contiene la constante cinética. Es decir, la constante que en principio no está afectada por las resistencias a la transferencia de masa. ¿De acuerdo? Es la K cinética, pues, lo que entendemos por una K cinética, como si fuera una cinética homogénea. Se los digo porque va a haber casos, va a haber problemas donde se plantea que la K observada fue de tanto. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con la K observada, porque esa K observada no se puede sustituir directamente en la definición del módulo de TIL, sino que ahorita vamos a ver un ejemplo donde hay ahí les voy a puntualizar cómo se corrige. Se corrige por el factor de efectividad. Es decir, si yo acepto que la RP es igual a una K observada por una función de la concentración entre la K cinética, que sería la que no tendría efectos de resistencias internas, por esa funcionalidad, ¿qué me va a quedar aquí? Pues me va a quedar que la K observada va a ser igual a el factor de efectividad por la K cinética. ¿De acuerdo? O la K cinética va a ser igual a la K observada entre el factor de efectividad. Entonces, cuando uno trabaja eso, tiene uno que sustituir aquí la K observada y dividido entre el factor de efectividad. Tú vas a tener una expresión que tiene el factor de efectividad implícito. Entonces, eso obliga a resolver simultáneamente esta expresión con cualquiera de estas, dependiendo de la geometría que estemos manejando. ¿Sí me expliqué? Yo con eso ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahora, si yo les doy, o el problema que ustedes analizan, les están dando la K cinética directamente, ahí no hay problema, se sustituye directamente en el módulo de TIL y se calcula el factor de efectividad con el módulo de TIL correspondiente. Ya sea que lo sustituyan en cualquiera de estas ecuaciones o lo vean en la gráfica como la que acabamos de analizar, donde ponemos el valor del módulo de TIL que nos dio y encontramos el valor correspondiente del factor de efectividad. Por favor, les ruego, no sé cómo, si estuviera en la clase, me hincaba delante de ustedes y les pedía de favor que me dijeran si están claro lo que les estoy explicando, porque el meollo de todo el asunto de esta parte que estamos explicando. Estoy exagerando lo que estoy diciendo, pero va en razón directa de la importancia del tema. ¿Queda claro? O sea, no se vale que ustedes
cuando tengan una constante experiencia. Yo les puedo decir, el problema es que la literatura puede decir una K observada, una K experimental, no sé, algún término, depende del libro que lean o la referencia que lean, siempre hay que estar muy claro de que esa K que están diciendo no es la K cinética, ¿sí? Insisto, si la K es cinética, este término ustedes lo pueden resolver perfectamente bien, sin problemas. Cuando ¿cómo se llama? El experimental, este término va dividido por el factor de efectividad, de acuerdo a lo que les acabo de platicar de esta relación que está aquí, que es como estamos definiendo el factor de efectividad. ¿Sí está claro? Sí, sí, doctor, sí queda claro. Pero espero que esté claro porque seguramente va a haber algún problema en el examen o no examen de este curso, de la vida, donde van a tener que enfrentarse a esas decisiones, si es que se dedican a ingeniería química. Bueno, vamos a ver otro. Profe, Hey, antes de que continúe, ¿puede volver a repetirlo? Es que lo estaba escribiendo y no alcancé a escribirlo. La K1 es la constante real. ese es el punto. Ah, ok. Ve, ubícate aquí. El factor de efectividad está relacionando a una RP observada, experimental, o la que ustedes obtuvieron de una tabla, ¿sí? Y una RS que es la R que está en ausencia de resistencias internas. Sería la R que correspondería a la cinética. ¿Sí estamos? Ahí está. ¿Hasta ahí estamos bien o no? Sí, profe, hasta ahí estamos bien. Arriba tendríamos la K experimental, K1 experimental. No le ponga, el 1 no significa que sea cinético, ¿no? Es simplemente experimental. Y la de abajo sería la K cinética. Entonces, lo que les estoy diciendo es que cuando vayan ustedes a calcular su módulo de TIL, no duden que esta K es la K cinética. Entonces, si esta definición que estoy manejando yo del factor de efectividad, la pongo yo como K experimental por una cierta función de la concentración, entre la K cinética por una cierta función de la concentración, esa funcionalidad de la concentración se va y me va a quedar la K experimental entre la K cinética. ¿Sí? Entonces, si yo despejo la K cinética y la pongo acá y el factor de efectividad lo paso hacia la izquierda, hacia la derecha, me va a quedar que la K cinética va a ser igual a la K experimental entre el factor de efectividad. Ahora, a lo mejor estoy exagerando con lo que estoy llamando la K cinética o la K experimental, porque la K cinética también puede ser experimental, pero yo parto de la base que esa K que estamos llamando cinética, estamos seguros de que está ausente de resistencias internas. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, cuando vimos unos ejemplos del capítulo 10, calculábamos la concentración en el medio y la concentración en la superficie, etcétera. Y cuando hablábamos de calcular la concentración en la superficie, la dejábamos en términos de R porque no conocíamos la R cinética, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Entonces, eso generaba que la misma expresión cinética que se estaba proponiendo, le sustituyéramos la R y en ese momento esa R que calculábamos, que era una expresión implícita con la variable R, nos daba la R evaluada a las condiciones superficiales, pero ahí seguro. En este caso específico sería algo equivalente. Entonces, lo que yo quiero que retengan aquí es que este valor del factor de efectividad que estoy manejando acá, que estoy definiendo aquí, iría entonces la K observada o la K experimental dividido entre el factor de efectividad. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. ¿Sí quedó claro? Ok, sí, ya. Gracias, doctor. Entonces, esto dependiendo de la geometría del catalizador, no necesito comentarles más de que son geometrías típicas, ¿no? Esfera, cilindro y placa.
Bueno, vamos a ver ahora cómo evaluar el factor de efectividad experimentalmente. Entonces, me salgo de aquí y me voy a la teoría. Y aquí tenemos. Hay un criterio que se conoce como el criterio de Bayes, que está aquí, en el que partimos de lo siguiente. Si mi módulo de TIL es menor o igual a 1/3, significaría que yo puedo considerar que eta es 1. ¿Está claro? O sea, si yo cumplo con esas condiciones, mi factor de efectividad va a ser 1. Entonces, me voy a la expresión del módulo de TIL para el caso de la esfera. De ahí el por qué el 1/3. Entonces, esto pues finalmente, con esta desigualdad que está aquí, pero yo lo trato como si fuera una ecuación algebraica común, quito el 1/3, se va y me va a quedar RS por la raíz cuadrada de rho P por K1 entre D menor o igual a 1. ¿Sí? Y esto yo lo puedo elevar al cuadrado para quitarme la raíz cuadrada y me va a quedar aquí ya. A ver, no lo elevé al cuadrado aquí. Bueno, lo puedo elevar al cuadrado, me quedaría RS cuadrada por K1 rho PD menor o igual a 1, porque el 1, pues el cuadrado es 1. Doctor, de hecho abajo sí lo Sí, hizo pero al aquí ya le cuadrado. puse la R, si se fijan. Ah, sí. Sí, entonces, este puede tener esta expresión o puede ser R cuadrada y todo este término elevado a la primera potencia y sigue siendo menor o igual a 1. Esto es válido, pues esto está correcto también. Entonces, si se fijan, ahora otra cosa que habría que remarcar es que tienen aquí un efecto de la longitud, de la dimensión del catalizador, que puede ser la pauta que movería el valor del factor de efectividad, del módulo de TIL hacia la izquierda. O sea, puede ser tan importante que tengamos nosotros valores más pequeños en función de qué tan importante sea el tamaño de la pastilla. Dicho de otra manera, más tendemos a tener un polvo, o no una pastilla, no una pelota de 1/8, de 1/4, de 3/4, lo que sea, y tener un polvo ahí que es del orden de, como las que vimos allá del módulo, cuando hablábamos del lecho fluidizado, se acuerdan que el tamaño de partícula era 2 veces mayor, órdenes de magnitud más pequeño, ¿no? Y todo eso garantiza que vamos a estar lo más próximos a esta parte. Entonces, se puede decir, en términos generales, que a tamaño de partícula más pequeño, el factor de efectividad tiende a 1. Como una tendencia, pues. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esta expresión, si yo conozco la K cinética, la rho P y la D, puedo encontrar un valor de R para el cual yo cumpla con el criterio de Bayes. ¿Sí? Entonces yo puedo dar valores aquí y encuentro que este valor, tal como está multiplicado por un valor de RS, pues está arriba de 1. Juego con el valor de RS hasta cumplir con él, y esto es el criterio. Cuando toda esta multiplicación es menor o igual a 1, entonces yo puedo afirmar que estoy cumpliendo con esta condición, que es de donde sale esto, pues. Y entonces, por lo tanto, las resistencias internas no son importantes. Si la K no se conoce, la K cinética no se conoce, pero tenemos una RP observada o experimental, un poco lo que les acabo de comentar ahorita para platicar de la relación de la K entre el factor de efectividad, yo puedo entonces plantear que si el factor de efectividad es 1, la RP, acuérdense que la habíamos manejado, que la RP, ¿dónde anda? Aquí. Es igual al factor de efectividad por la R en la superficie, ¿no? La R cinética. ¿Estamos?
O sea, la R cinética la corrijo por el factor de efectividad para obtener el valor de la R experimental. Lo que estoy teniendo ahorita en lo que estamos analizando, yo tengo la R experimental, pero no conozco la R cinética. Entonces, en el caso específico de que el factor de efectividad sea 1, entonces yo digo que la RP va a ser 1 por R por K1 por CS. Y entonces la K1, que es la K cinética, sería igual a RP entre CS, que es lo que tengo aquí. No sé si me estoy explicando. Es decir, yo quiero sustituir aquí, y esta expresión que está aquí es una expresión que está para el menor o igual a 1, está condicionada a cumplir con esta desigualdad. Entonces, lo que yo sustituyo aquí, que es la R experimental, entre la concentración en la superficie, estoy suponiendo que el factor de efectividad es 1. En la medida en que yo sustituyo este valor entre la concentración en la superficie por la ρ pende y este valor es mayor de 1, entonces significa que no estoy cumpliendo con la condición de que el factor de efectividad sea 1. No sé si me estoy explicando. Entonces, volvemos a lo mismo. Puedo yo jugar con el tamaño de la pastilla para meter pues este valor en un valor menor a 1 y con eso cumplir con esta condición que estoy planteando acá. Entonces, eso vea, es un criterio, ¿sí? Es un criterio en el que yo puedo, a partir de esto, puedo yo inclusive hasta despejar y me queda que RS es igual a la raíz cuadrada de 1 entre todo esto, ¿verdad? Y juego con qué, pues establezco el valor correspondiente y veo qué pasa con esta, hasta cumplir con ese criterio o definir que no se cumple con ese criterio. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Entonces, al principio se hace una suposición de que la efectividad tiende a 1 No, para tú poder hacer el cálculo. condicionas el asunto. Tú dices, Ok. yo me voy a ubicar aquí. Entonces, esto de aquí me permite tener esta relación a partir del módulo etil. O sea, el módulo etil que ya vimos acá, cómo está definido, ¿no? Entonces, este de aquí, para el caso de la esfera, pues sabemos que es, ¿cómo se llama? Es esto, y es RS entre 3. Bueno, yo digo que cuando yo estoy a valores menores de 1/3, puedo yo establecer entonces esta relación. Okay. Que RS entre 3 por la raíz cuadrada de K cinética ρ pende debe de ser menor o igual a 1/3 para cumplir con esta condición. Okay. Entonces yo tengo un tamaño, ustedes imaginen que tienen un tamaño de pastilla, de partícula con la que van a trabajar. Si conocen los datos físicos de la difusividad efectiva y la densidad de la partícula y la K cinética y el tamaño, pues hacen el cálculo y ven si es menor de 1. Si es mayor de 1, pues significa que tienen resistencias internas, para que va pronto, dando la explicación equivalente, pero de otra manera. Eso les daría que no cumplen con este criterio, pues, porque este valor sería mayor de 1. Entonces, si ustedes tienen la opción, o sea, la K cinética no la pueden mover, la densidad de la difusividad tampoco, el único parámetro con el que pueden jugar es con este, con el radio de la pastilla, ¿no? Entonces, pues en lugar de tener un valor X, el que sea, pues ahí disminuyen el tamaño o pueden trabajar, como vamos a ver en un ejemplo ahorita, qué tamaño de partícula hasta qué tamaño de partícula pueden ustedes tener, de tal suerte que todo este valor les dé menor o igual a 1. Si es el caso, ustedes pueden decir que las resistencias internas para este tamaño de pastilla que están ustedes encontrando, las resistencias internas no son importantes. Entonces es un criterio, pues insisto. ¿Sí está claro? Y Sí, ese doctor. criterio pasa por tener esta definición.
tomando la K cinética, o en todo caso, manejar una derivación de este criterio, que es el considerar que la R experimental se pudiera suponer que las resistencias internas no son importantes, entonces metemos la RP aquí entre la concentración para tener una especie de K cinética. Pero hay que tener mucho cuidado, porque a la hora de manejar el cálculo aquí, si este valor es mayor de 1, significó que esta simplificación no era la correcta, pues. Quiere decir que el factor de efectividad es diferente. Dicho de otra manera, si yo quiero garantizar que el factor de efectividad es igual a 1, ¿sí?, que efectivamente las resistencias internas no son importantes, este cálculo de acá, considerando la R experimental o U observada entre la concentración y la superficie, o la K cinética, el cálculo que yo haga tiene que ser menor o igual a 1. Ese sería el mensaje. Quizá vamos a avanzar. Quizá más adelante también ya lo vean con más claridad. Entonces, tenemos, por ejemplo, el cálculo del factor de efectividad para 2 tamaños de partículas de pastilla. Es decir, yo tengo la definición de la R observada experimental es esta. O sea, RP igual a eta por RS, que es lo que hemos estado desde la definición de eta. Y esto, si lo consideramos una cinética de primer orden irreversible, me quedaría eta por K1 CS. ¿Sí? Esto es lo que estamos llamando la funcionalidad de la concentración, una cierta función de la concentración. Entonces, imaginen ustedes que van a hacer el análisis de qué tamaño de partícula va a tener resistencias internas y cuál no. Entonces, imaginen ustedes que tienen 2 tamaños de partícula o de pastilla en el laboratorio. Entonces, hacen experimentos y obtienen valores observados de RP2 y de RP1, pero no saben si el factor de efectividad es próximo a 1 o no. Entonces, si yo divido RP2, que sería RP2 igual a eta 2 por la KCS, y divido entre la RP1, que sería igual a eta 1 K1CS, yo puedo encontrar esta relación. ¿Sí? Experimentalmente. Es decir, puedo suponer que en los dos experimentos la K y la concentración, la dependencia con la concentración son las mismas. Entonces, manejándolo así, me va a quedar una relación de RP2 a RP1 de eta 2 a eta 1. Factor de efectividad del tamaño 2 y el tamaño 1. Como físicamente esos tamaños yo los conozco, yo puedo encontrar también que el módulo de TIL lo divido para el caso del tamaño 2 y el caso del tamaño 1, y me va a quedar una relación de tamaños, de radios. Aquí hay una suposición que es hasta cierto punto delicada, que la difusividad efectiva eventualmente puede variar con el tamaño de la pastilla. Entonces, para asegurar un poco digamos, la aproximación del cálculo que se hace, lo que se propone es que estos dos tamaños de partículas no sean tan alejados, o sea, no tener un polvo así tal cual y un tamaño grande. Ahorita vamos a ver si tenemos un polvo, qué implicaciones eso tiene. Entonces, aquí la idea sería tener dos tamaños relativamente cercanos, pero dos tamaños diferentes, y eso permitiría suponer que la difusividad efectiva fuera la misma en los dos tamaños, lo mismo la densidad. ¿Ok? Entonces ya tenemos estas dos relaciones, RP2 en RP1 igual a eta 2 eta 1, y Φs2 entre Φs1 igual a R radio del tamaño 2 al radio del tamaño 1.
Con esto, lo que procede es lo que sigue. Primero, suponemos un valor de eta 2. ¿Sí? Con ese valor de eta 2, conociendo RP1 y RP2, podemos calcular eta 1. ¿Sí lo ven? Si quieren, apúntenlo. Yo propongo un valor de eta 2.7, por decir algo. Ahora, yo conozco valores experimentales porque eso lo llevé a cabo en el laboratorio. Conozco cuál es la R del tamaño 2 y la R del tamaño 1, tanto de la tasa de reacción como del tamaño. Entonces yo puedo tener esta información y tengo esta otra información. Entonces, suponiendo la eta 2, yo puedo calcular eta 1. Con el valor de eta 1 de la expresión correspondiente a la esfera, que es la expresión que ya vimos, cómo se deduce, etcétera, puedo calcular phi S1, el módulo de TIL correspondiente a ese tamaño. Con el módulo de TIL correspondiente al tamaño 1, puedo calcular de esta expresión el módulo de TIL del tamaño 2. Porque los tamaños yo los conozco, yo tengo ahí una regla, un vernier, un micrómetro y puedo medir con bastante exactitud los tamaños de las dos pastillas. ¿Está claro? Con esto y con el módulo de TIL 2, ¿verdad? Puedo calcular con esta misma expresión, ahora sustituyo phi S2 aquí y calculo eta 2. Y entonces lo que hago es, repito estos cálculos hasta que este valor coincida o se aproxime a un criterio para decir que estos son relativamente iguales, el valor calculado con el valor observado, propuesto. ¿Sí lo ven? Creo que está bastante claro este método. Díganme Sí, cuando terminen de ver eso, ya apuntarlo, díganme. Si ya lo tienen, el siguiente, que es redondear esto, lo que les acabo de decir, ustedes también a nivel laboratorio les puede llegar, vamos a pensar en un catalizador cilíndrico de 1/8 por 1/8 pulgada, que es el catalizador industrial, vamos a llamarlo así. Es un catalizador que ya está comprometido en el trabajo de un reactor industrial para obtener ciertos productos, etcétera. Y les piden que ustedes calculen el factor de efectividad de ese cilindro de 1/8 por 1/8. Un procedimiento válido es agarrar una muestra de ese catalizador, lo meten a un mortero y lo pulverizan para obtener un polvo. El mismo catalizador cilíndrico lo produce en un polvo. Entonces aplican la formulita que estamos manejando acá, esta RP2 entre RP1 igual a eta 2 entre eta 1, nada más que para el caso del polvo, prácticamente el factor de efectividad es 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el factor de efectividad del cilindro de 1/8 por 1/8 va a ser igual a la RP2 con ese catalizador entre la RP1, es decir, la R que observan ustedes experimentalmente con el cilindro de 1/8 por 1/8 a la R que observan ustedes utilizando el polvo. A nivel laboratorio, que usen un reactor donde meten el polvo, meten el cilindro, desde el punto de vista de caídas de presión, etcétera, es irrelevante por la escala, etcétera, ¿no? Es bien factible. Este es un trabajo típico de laboratorio. Entonces, ustedes reportan que para el cilindro de 1/8 por 1/8 que se usa en la industria para tal reacción,
pues el factor de efectividad, o sea, tus resistencias internas son o no son importantes. Pero esto es lo más ocurrido. Esto de acá está bien en determinados casos, pero no, lo más común es esto, que agarren el sólido, lo pulvericen, lo meten al reactor y obtienen RP1 y la RP2, inclusive se las pueden dar a ustedes como dato de laboratorio de la industria y ya nada más se concentran en calcular el factor de efectividad a partir de una RP que ustedes definen con el polvo. ¿Sí está claro? Y esto, pues lo redondea con esto que está aquí abajo, ¿no? Esto de aquí ya, pues digamos, es la parte que consecuencia, ¿no? La RP1 medida para el polvo, pues obviamente que está midiendo el paso químico. Y de ahí pueden ustedes obtener la K cinética. Y esa K cinética utilizar en el módulo de TIL para calcular el factor de efectividad correspondiente. Nada más que ahí necesitan conocer la difusividad efectiva y la densidad de la pastilla. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Sí, Comenten, doctor. comenten o digan o díganme que no está claro. No, sí está claro, pero creo que tenemos que repasarlo un poquito. Pues yo creo que tienes que repasar todo el fin de semana, ¿eh? Sí. No, O sí, sea, estoy de acuerdo. A ver, vamos a ver un problema y luego si quieren Profe. regresamos a estas cosas. Profe, Hey, ¿me da chance de copiarlo? ¿desde acá? Sí, desde los... A ver, dime cómo van avanzando y yo los voy subiendo la página. O sea, esto de No, aquí, más esto que abajo. está aquí es lo que llaman el análisis a partir de un criterio de Bayes. Son cálculos rápidos que eventualmente ustedes pueden aplicar para algo que ustedes ya tienen ahí como datos, ¿no? Nada más que insisto que la K debe ser la K cinética. Para un tamaño dado, 1/8 pulgada, la K cinética que tengan y esto, calculan y está mayor de 1, chihuahua, tengo resistencias internas importantes. Entonces, a lo mejor lo que procede es hacer el cálculo con esto. ¿Sí me expliqué? No es que esto les permite tener una idea de qué tamaño de pastilla es el que hay que usar para satisfacer esta desigualdad y por lo tanto respaldar la suposición del factor de efectividad igual a 1. No, de hecho me quedé un poquito más abajo. ¿Escuchó? Me quedé un poquito más abajo. Ok. Vamos a avanzar. Entonces, el otro es el método que hay para el cálculo del factor de efectividad. Entonces, aquí tenemos estas ecuaciones que ya son como definiciones, tomando en cuenta el factor de efectividad y el módulo de TIL que ya vimos cómo se obtiene o de dónde sale, de la solución de la ecuación diferencial del perfil de concentraciones. A partir de dos tamaños obtienen dos valores de R con sus respectivas factores de efectividad y tienen los módulos de TIL relacionados con los tamaños correspondientes. De ahí estructuran este algoritmo de cálculo. Sí, bueno, nada más una pregunta. ¿Aquí qué dice? ¿Dónde? ¿Sí se ve la marca de la pantalla? La marca roja. Tangente hiperbólica. Ok, gracias. Que es la Ahorita misma que estábamos analizando acá, ¿no? Esta. Este es el módulo de TIL. Esa es la ecuación que acabo de poner ahí. 1 en φs, 1 entre la tangente hiperbólica de 3 φs, menos. Aquí es menos. Es menos.
¿Ya quedó? Y ahora un poquito más abajo, por favor. Y luego ya tenemos el caso equivalente, pero con el polvo, con la implicación del polvo que tiene que ver con todo esto. Profe, hasta abajo dice, como RP1, medida Para para el el polvo, polvo, mide el mide paso químico. Este dato que dato permite permite, calcular la cinética. Está muy claro, hombre. Profe, Hey, me perdí un poco. ¿Por qué tenemos que calcular dos tamaños de partícula? porque aquí estamos, es que no hay manera de, o sea, yo estoy, aquí tengo yo ¿cómo se llama? Dos tamaños para que yo pueda combinar esta información y pueda evaluar los factores de efectividad tanto de uno como del otro tamaño. Sí, no sé si me estoy explicando. O sea, O sea, sí creo que entiendo. queda más Entiendo que claro en esto. Ajá. Yo lo que les explicaba, yo estoy en el laboratorio, yo soy de control de calidad y me llega el ingeniero de planta y me dice, ¿sabes qué? Quiero saber si tengo resistencias internas o no en este catalizador que tiene estas características. Entonces yo lo que hago es que ese catalizador que me están trayendo, que es el que usan en el reactor, yo le pido al ingeniero que me dé la tasa de reacción que ellos están midiendo, pues es tanto, ok. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues yo lo que hago es, para no, como que veo difícil que yo tenga un octavo de pulgada y genere una pastilla con un tamaño menor, ¿sí? Mejor lo pulverizo, mucho más fácil, ¿no? Agarro yo ahí 100 gramos de pastillas de ese catalizador y las pulverizo, o menos gramos, lo que sea, o una pastilla, dos pastillas, y las meto en mi reactor, en el reactor que yo tengo en el laboratorio. Y yo mido la R correspondiente al polvo. ¿Qué implica el polvo? Lo que implica el polvo es que yo puedo tener la certeza de que estoy más próximo a considerar que el factor de efectividad efectivamente sea de 1. Si es el caso, tengo la RP2 del laboratorio, perdón, de la industria, del el reactor que se está usando, y tengo la RP1 que yo especifiqué en el laboratorio. Para esa RP1 yo sé que el factor de efectividad es 1 por el tamaño pues, de poro, digo del polvo. Entonces yo directamente de la relación de las R's calculo el factor de efectividad 2. Entonces yo ya tengo el factor de efectividad para este tamaño, para el número 2. La RP1 es la referencia. ¿Sí? Sí, ya nos claro. Y que a la vez, esto yo lo puedo usar para conocer la cinética. Ahora, esto de acá puede ser que yo tenga, que pueda haber en la industria dos tamaños representativos del mismo catalizador y que el procedimiento que voy a seguir yo no es no hacer el polvo. A mí de intención yo diría, pues agarro los dos tamaños, los pulverizo los dos y hago lo que acabo de explicarles para los dos casos, para los dos tamaños. Pero yo puedo también trabajar con esos dos tamaños, esto que está aquí. ¿Sí? Entonces, aquí no estoy forzando nada, aquí simplemente estoy suponiendo que el tamaño 2 tiene un valor. El factor de efectividad, 0.8, 0.7, a lo mejor me dice el ingeniero de la planta, yo tengo efectos internos muy importantes. Yo creo que la reacción por temperatura, porque este es otro factor que no hemos tomado, pero por temperatura y por todo lo que sea, yo noto que tenemos resistencias internas importantes. Bueno, pues entonces, si es el caso, yo le meto ahí un 0.6 al factor de efectividad 2.
y desarrollo el algoritmo hasta que yo, esto de acá, encuentro un valor, y si este valor salió 0.7, pues supongo el 0.7 aquí, hago el mismo análisis y ahí lo voy afinando, ¿no? Hasta que el 0.76 sea correspondiente al 0.76 de acá, por poner un número así arbitrario. Depende de la situación en la que te encuentres, pues, pero si estás en el laboratorio, tienes la opción, pues lo más recomendable es esto. Ahí no hay pierde. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, gracias. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Bueno, vamos a ver problemas. Entonces, vamos a irnos a un ejemplo. A ver este ejemplo que está aquí, que es un problema que está resuelto, es el 11.7, pero sirve de base para lo que sigue. Entonces tenemos la misma velocidad de isomerización del N-butano que ya conocemos, que tiene un catalizador de gel de sílice desde, ¿sí?, a 5 atmósferas y 50 grados centígrados en un reactor de laboratorio que le llaman de alta turbulencia en la fase gaseosa. Eso significa que los efectos externos no son importantes. Si hay alta turbulencia en la parte externa, significa que las resistencias externas las hemos minimizado. ¿Ok? Entonces, con esto, aquí lo plantea el libro. O sea, que en la fase que rodea la pastilla catalítica, esto asegura que las resistencias externas son despreciables. Por lo que CB tiende a ser la concentración en la superficie. ¿De acuerdo? Si tuviéramos diferencia, aquí tendríamos que tomar en cuenta el coeficiente de transferencia masa, Km, acuérdense. Ahora, estudios cinéticos nos están indicando que la velocidad de reacción es de primer orden reversible. A esta temperatura, la conversión que se alcanza en el equilibrio es del 85%. Este catalizador tiene una difusividad efectiva de 0.08 centímetros cuadrados por segundo a las condiciones de la reacción de 5 atmósferas y 50 grados centígrados y una densidad de partícula de 1 gramo por centímetro cúbico sin importar el tamaño. O sea, aquí no importa el tamaño por el experimento que se hace. Y nos dicen que las velocidades globales que se midieron para la reacción son las que se reportan en la tabla para 3 diferentes tamaños de partícula. 1/8 de pulgada, 1/4 de pulgada y 3/8 de pulgada. ¿Sí? Las R globales son 485 por 10 a la menos 4, 401 por 10 a la menos 4, 354 por 10 a la menos 4. Esos son los datos experimentales. La reacción es la que tenemos aquí. Una cinética de primer orden reversible. Yo les recomiendo que ustedes, para que recuerden y no les hace daño, deduzcan esta expresión. Vean cómo se maneja. Acuérdense que esto sería la R igual a K1 por la concentración del N-butano menos K1' por la concentración del isobutano. Y ahí hacen todo el análisis para obtener esto. Esta XA de equilibrio es una constante. Entonces nos va a quedar que RP es igual a K1 por 1 más 1 en K de equilibrio por la concentración de A por la concentración de A. Esta concentración de A pues va a ser la concentración en el ¿cómo se llama? Dentro del catalizador y la K de equilibrio. Acuérdense que la constante, los valores del punto de equilibrio no los altera el catalizador. Ya lo hemos platicado eso. En el caso específico de una reacción de primer orden reversible, el módulo de TIL que hemos estado analizando se transforma en esto. Es decir, que el tamaño R es entre 3 y en lugar de tener la K1 sola, es la K1 que va acompañada de todo esto. ¿Ok?
va aquí por ρ P entre D. ¿Sí? ¿Sí está claro? Este es el módulo de etil correspondiente. Que de hecho, si ustedes ven el libro, es la ecuación 11.6 que viene ahí en el libro. Pero ya es la ecuación ya aterrizada. O sea, y ahí lo que yo como ejercicio, para que recuerden esto, les recomendaría que hicieran el análisis y la dedujeran. Pero en fin, eso es una buena intención. Entonces, de ahí sacamos, ¿qué sacamos? Déjenme, estoy viéndola. ¿Y la 11? Ah, no es la 11.6. Este es el ejemplo 11.6. Estamos analizando el ejemplo 11.6 del libro. 11.6 del libro. Y en ese ejemplo 11.6 es lo que estamos ahorita, lo que les acabo de leer. Y es la ecuación 11.57. Esta ecuación de aquí, la 11.57. Que corresponde al módulo de etil de una ecuación cinética de primer orden reversible. Y luego el problema específico, este es del ejemplo 11.6, y el que estamos analizando es el 11.7, perdón. Pero el 11.6 sirve, ahí viene en el libro, la ecuación, el balance, cómo se plantea el balance de moles en la esfera correspondiente a la cinética de primer orden reversible. No estaría por demás que lo revisen y que vean cómo están definidas las KRs, etc. ¿Sí? Bueno, entonces, esto del ejemplo 11.6, y aquí se demuestra que phi es esto. Y el criterio, la pregunta aquí es que para reducir la caída de presión en el reactor empacado, se desea usar el tamaño máximo de pastilla para la cual no habrá reducción en la velocidad global debido a las resistencias internas. El calor de reacción de esta reacción es tan bajo que no hay efectos térmicos apreciables. Entonces nos piden calcular cuál sería de estos tres tamaños el mejor, pues. Entonces aquí aplico el famoso criterio de Bayes, ¿sí? Y como no tengo la K cinética ni la constante de equilibrio, la constante de equilibrio la podía deducir por el valor que me dieron de 0.85, pero no tengo la K cinética, entonces tengo el valor de la R, que son los valores que vienen en la tabla, dividido entre la concentración en la superficie menos la concentración de equilibrio, por ρ P entre la difusión efectiva, RS cuadrada, y este término elevado a la primera potencia menor o igual a 1. Este sería el criterio de Bayes. Entonces, lo que tengo que hacer es evaluar esta parte y corroborar para qué tamaño de pastilla, o a lo mejor no hay tamaño de pastilla para que satisfaga este criterio. ¿Sí lo ven? Entonces, esto es un recurso. Si me dan la conversión de equilibrio, 0.85, de ahí yo puedo calcular CS, la sería 5 entre 82, la R por la temperatura, y puedo encontrar que CS menos C de equilibrio es igual a 1.6, por eso era menos 4 gramos mol por centímetro cúbico. Que este es el valor que yo voy a usar aquí en el criterio de Bayes. La difusión efectiva me la dieron como dato, que es igual a 0.08. Sí, aquí está. Y la densidad de la pastilla, independientemente del tamaño, la podemos considerar constante de 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, con esa información y las R's de la tabla para cada tamaño, calculo yo la RS correspondiente. Entonces, para 1/8 de pulgada, hago el análisis y me encuentro que el diámetro es este y por lo tanto el radio es este.
Para 1/4 es este y para 3/8 es este. Voy de punto 1587 radio a punto 4762. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago ahora? Pues lo que hago ahora es calcular me voy al módulo de TIL y obtengo este valor de acá adentro, RP por RP entre D por CS menos C, es igual a 7.82 por 10 a la 4. Los valores para cada radio, para cada, a ver cómo está. Para cada, no, 782. Aquí está. No, 7, perdón, es que estaba involucrando la RP, fue lo que me hizo dudar de lo que estaba diciendo. De hecho, esta RP, o sea, este valor que está acá lo dejo en función de RS y de RP. ¿Sí? ¿Sí lo ven? 782 por eso la 4 es RP entre D entre CS menos CE. Por RS y RP. Y esto debe ser menor o igual a 1. Bueno, este es el valor que yo uso aquí. 782 por eso la 4 por el radio por la velocidad observadas en la tabla y este es el valor que me da 9.955. Después hago para el otro tamaño y para el otro tamaño donde las R's cambian y me encuentro que todos son mayores de 1. El cálculo me da 316 y 627. Entonces, para satisfacer lo que me están pidiendo en el problema, yo encuentro que el tamaño de partícula que cumple con el criterio es de 1/8 de pulgada. Eso sería, digamos, la forma como se procede con este análisis. La siguiente pregunta del problema es calcular el factor de efectividad. Calcular el factor de efectividad para los 3 tamaños, que es el siguiente cálculo. Entonces, vamos a ver el siguiente cálculo. A ver, ábrete. Calcular el factor de efectividad. ¿Qué es lo que vamos a tener ahora? Pues vamos a relacionar el factor de efectividad con el módulo de TIL. Entonces, ¿cómo le hago? Pues manejo el módulo de TIL, que es todo esto que está aquí, ya lo vimos, que viene del problema 11.6, el ejemplo. Y ahí lo van a ver, que es la ecuación 1157 del libro de Smith. Y la RP, que sabemos que es igual a eta por K1, cada equilibrio más 1 entre cada equilibrio, por CS menos C. Esa es la forma como definimos la R global. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es, como no conozco la K cinética, entonces voy a sustituirla por la RP. Entonces, despejo la K cinética, que es K1 por K más 1 entre K, que es lo que tengo aquí. Esto de acá. Y me va a quedar, bueno, más bien lo que hago es despejar eta, el factor de efectividad, y me va a quedar entonces que la K cinética por la concentración, ¿dónde anda? Esta concentración pasa dividiendo RP. A ver, RP eta CS menos C, la paso dividiendo y me va a quedar RP eta CS menos C. Y eso es igual a K1, K más 1 entre K. ¿De acuerdo? No es más que sustituir. Y ya con esto me queda el módulo de TIL en función del factor de efectividad, con la R experimental y la relación de CS menos C por ρP entre D. Y además, yo sé que para el cilindro, estas son para la esfera, esa es la ecuación correspondiente al factor de efectividad. Entonces yo tengo 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Entonces yo genero las 2 ecuaciones, me va a quedar que phi S
es igual a 0.1587 entre 3, que es el radio del tamaño más pequeño, entre 3. 485 por eso la menos 4 es el valor de R por la densidad, entre el factor de efectividad por CS menos C, que es 1,6, por eso la menos 4 por 0.04, 0.08. Hago lo que puedo calcular y me va a quedar que el módulo de TIL queda igual a 0.3256 entre el factor de efectividad a la 1/2. Entonces lo que hago es sustituyo aquí y pongo esta expresión en términos nada más del factor de efectividad. Si se fijan, sustituyo phi s, que es esto, lo sustituyo para que me quede implícito el valor del factor de efectividad. Si eta es igual a x, de acuerdo a la ecuación, me va a quedar una x, esta x de aquí, y paso hasta el lado izquierdo, me va a quedar esta x a la 0.1 entre 0.3256 por todo lo que está metido dentro de la tangente hiperbólica, ¿sí? Y con la expresión correspondiente, aquí sería, aquí se me fue la eta, aquí es x, esto es x aquí, menos nuevamente x, y esto igual a 0, y entonces ya con la calculadora puedo encontrar que el factor de efectividad para el caso de ese tamaño, de 0.15, es de 0.938. Para el tamaño de 0.31 es 0.8 y para el de 0.47 es 0.66. La clave está en esto. Tener pues lo claro, la claridad. Pues aquí yo les recomiendo que esto lo agreguen dentro de sus ecuaciones que van a tomar como referencia en el curso, porque ya es el caso particular de una cinética primero reversible. Cómo se transforma el módulo de TIL con eso. Si ven el ejemplo 11.6, van a ver todo el mismo desarrollo que vimos para el caso de la reacción irreversible, y van a encontrarse que el módulo de TIL va a contener esta relación de constantes dentro de su definición. Esto que está aquí. Lo demás, esto ya lo conocemos, ya sabemos cómo manejarlo. Y en este caso específico, como no conocemos la capa cinética, nos vamos por el caso de conociendo la R, que es un dato del problema, RP entre eta CS menos C, que viene de aquí. Y ya nos queda que phi s es igual a 0.3256 entre el factor de efectividad a la 0.5, sustituyendo los valores. Ya lo solucionamos con el solver y ya podemos encontrar el mejor valor correspondiente a eta para un tamaño, para el otro tamaño y para el último tamaño. Lo cual coincide pues con lo que con el criterio de Bayes, que el que satisface el criterio es el primer caso, el primer tamaño. Aquí ya estamos en 0.81, ya nos bajamos. Sí, ya 0.81, pues podríamos andar por aquí. Sí, o sea, esta parte de la curva cae muy drásticamente. Ya un valor aquí ya nos está indicando que tenemos efectos internos importantes. Y ya no se diga del otro caso, donde estamos en 0.67, ¿no? 0.67 ya tenemos resistencias internas muy importantes, que es el caso del tamaño de 3 octavos de pulgada. Nuevamente, jóvenes, dudas, comentarios. Este problema que vimos es el problema 11.7 que viene ahí resuelto en el libro. El problema que yo les voy a dejar de tarea para que lo estudien es el ejemplo 11.9. Van a analizar el ejemplo 11.9, que es muy parecido a lo que acabamos de
están analizando. De hecho, la reacción sigue siendo, aquí no, aquí es el hidrógeno, es la del ortohidrógeno para hidrógeno, pero es una cinética de primer orden reversible. O sea que los valores, las ecuaciones son similares a las que acabamos de ver ahorita, para que lo afinquen. Y al final, con esta misma reacción, vean el problema 11.6. Es el ejemplo 11.9 y el problema de los que ven al final del capítulo 11.6. Para el lunes. ¿De acuerdo? Sí, doctor. De acuerdo. Comentarios, dudas. Me llegó un correo pidiéndome que les eche la mano a los de servicios escolares, recordándoles que tienen que hacer una evaluación del curso. Eso es importante porque eso nos ayuda a orientarnos. De eso los encargo. Creo que hay disponibilidad de esto. A usted le llegó también el aviso, ¿no? Sí, doctor. Bueno, pues háganlo. Sí. No sean apáticos. Comentario de esto, jóvenes. ¿Alguna duda que tengan de lo que acabamos de ver? Como lo vuelvo a repetir, esta parte es bien importante, ¿eh? Mucho, mucho, muy importante. Así que yo les pediría que tuvieran el tiempo de revisarlo bien para estar seguro de que no hay dudas. Yo tengo aquí la parte, a ver esta parte que está aquí, que es... Ok, este es otro, este es el problema que les acabo de dejar. El 11.9. La edición anterior era 11.8. Pero vamos, eso lo revisamos la clase que entra. ¿Qué más? La parte... teoría. Esto. Módulo de TIL. Más. Esta es otra cosa. Ahora les voy a anexar unos ¿cómo se llama? Unos archivos relacionados con esto para... Ya como les comenté la vez pasada, aquí ya corregí las RPs. Les voy a, cuando ya tenga todo aterrizado de los archivos en PowerPoint, se los mando. ¿Sí? Nada más les mando esto. Y, pues no sé, si tengan alguna duda. Si no hay duda, ya nos vamos. Empezamos el fin de semana para ustedes. ¿Comentarios, jóvenes? ¿Nada? No, doctor. Bueno, por mi parte no hay. No hay Perdón, dudas. Dani. No, está bien. Todo bien hasta el momento, Doc. Bueno, entonces, pues revisen esos problemas que les acabo de decir. Problema el 11, ¿qué? El 11.7. Problema resuelto.
para que lo- El 11.9 y el 11.6. el 11.9, que es el problema que El está ahí ejemplo, resuelto ahí en el libro. El que quiera visualizar el tipo de reactor de alta turbulencia, esa es la figura 11.10. Ver cómo se hace en un laboratorio y la pelota catalítica, cómo está incrustada dentro del reactor. Ahí viene un ejemplo. Yo creo que está bastante completo este ejemplo. Y es prácticamente lo mismo que hemos estado viendo ahorita. Creo que con eso ya redondea más la información. Y al final, en el problema 11.6, pues volvemos a tener lo mismo. Va a estar ligado todo para los cálculos que estamos haciendo. Y creo que con esta parte ya tendríamos las bases de lo que serían las resistencias internas. Como les comento, la semana que entra pues ya planteamos, en la 8ª semana, ya planteamos qué estrategia seguimos para el segundo parcial. Mejor vamos a algunos problemas de repaso de resistencias externas, resistencias internas, algún tema específico, y hacemos el segundo parcial. ¿Ok? De acuerdo, doctor. Pues muy bien, jóvenes. Todos nos vemos el lunes. Ahí les mando el fin de semana la liga para la clase del lunes. ¿Sí? Y hagan estos problemas, hagan el esfuerzo, vean el álgebra. No les hace daño. Vénganse, vean solución de ecuaciones diferenciales de segundo orden. La solución que se está planteando ahí no es la única. Hay otros caminos para solucionar estas ecuaciones. Entonces, pues léanlo para que le vaya redondeando y aprovechen más lo del curso. ¿Sí? Entonces, por mí, hasta ahí llego. El día de hoy creo que vimos bastante parte conceptual. Yo también les recomiendo que lo mediten. Y ahorita les mando estos archivos para que los tengan, para que ya tengan con qué trabajar el fin de semana. Bueno, jóvenes, hasta la vista. Nos vemos el lunes, se cuidan. Gracias, doctor. Hasta luego. Bye. Gracias igualmente, doctor. Gracias. Hasta luego, gracias. Bye, bye.